Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué momento del día vean este su podcast, Psicología Social, más allá de lo social. Como siempre, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos complacen con su sintonía en este nuevo capítulo. Y como siempre, estoy acompañado de mi buen amigo, mi colega, el estimado Sultán Miguel Ángel Pérez García. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Atahualpa? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Y otra vez aquí, dando lato en un podcast más. Así es, como dice Miguel, justamente en un nuevo podcast. Y en este nuevo capítulo vamos a hablar de lo que es el ciberactivismo, ya que en un podcast anterior hablamos principalmente de lo que es el activismo, ¿no? Entonces, principalmente tratar de conceptualizar de diferentes perspectivas o visiones que hay de por medio de lo que es el ciberactivismo. Y entonces justamente hay un artículo, pero para empezar este podcast, de Elena Martínez Martínez de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, en la cual el título del artículo se llama Ciberactivismo y Movimientos Sociales Urbanos Contemporáneos, un mapa de la investigación en España. Entonces, ella define lo que es el ciberactivismo como una acción política en la red. Asimismo, hay otra definición de por medio que es del IRRI, del Instituto Republicano Internacional, en el cual define al ciberactivismo como el fenómeno cultural en medios digitales que promueve la participación, ya sea político o social, donde se organizan foros de discusión, actividades que van hacia lo físico, el traslado de información para hacer conciencia, la exposición de temas y proponer soluciones a estas mismas problemáticas de por medio. Y evidentemente, como su nombre lo llama, el ciberactivismo está en diferentes plataformas, principalmente en lo que son las redes sociales, como los conocidos YouTube, Twitter, Facebook, entre otros. Entonces, ese es en un primer rubro lo que significa, lo que se percibe generalmente o desde una perspectiva subjetiva lo que es el ciberactivismo. Pero igual, Miguel, ¿cuál es tu perspectiva, tu visión? ¿Cómo defines, cómo conceptualizas la cuestión del ciberactivismo? Pues igual, ¿no? Leyendo igual varios artículos, así dicen que es como la participación y la organización de los ciudadanos a través de estos medios de información, ¿no? De tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? Para difundir, promover y defender diversas causas civiles, políticas, sociales y culturales, ¿no? Es como que a través de los medios digitales, ¿no? Pues hagan este tipo de defensas, ¿no? O de promover tal o dicha causa. Así es, justamente, perdón, justamente. Entonces, aquí una cuestión importante a resaltar, como lo mencioné al principio, que en un podcast anterior ya hablamos de lo que es el activismo como forma de protesta, de diserción, de muchos temas en específico, o un tema en específico de por medio que se enaltece, se manifiesta su malestar o su oposición o su empatía con el mismo. Y lo que hablamos, ¿no? En el podcast anterior de activismo, en el cual se enaltece la idea del activismo como ese actuar, como ese estar presente, como ese manifestarte en el campo de batalla, coloquialmente hablando, ¿no? Manifestarte en las calles, en diferentes entornos, circunstancias, pero principalmente el activismo es estar de por medio dentro de la acción, ¿no? Estar justamente en las calles, en un entorno específico en el cual manifiestas tu malestar o tu empatía con alguna causa, algún movimiento, con alguna postura, alguna ideología de por medio. Y de cierta manera hacíamos una perspectiva, desarrollábamos una perspectiva contraria con lo que es el ciberactivismo, ¿no? Con lo que hemos hablado hasta ahora, estas pequeñas conceptualizaciones de cómo está de por medio esa idea de que actualmente está este ciberactivismo ya que la gente se manifiesta por medio de redes sociales, ¿no? Manifiesta sus malestares o manifiesta sus empatías, su cobijo ante alguna situación de por medio, ¿no? Eh, es cotidiano que hoy en día se visualice que pasó cierta situación, pasó algo en específico y por medio de las redes sociales la gente mostró su malestar. No es cotidiano que se visualice que tal o cual persona, Miguel hizo una declaración en Twitter y lo tundieron en redes sociales, ¿no? Estuvo esta cuestión de por medio en la cual Miguel habló de más o no habló correctamente, no se supo expresar
y la gente mostró su malestar ante su forma de expresarse, ¿no? Y de ahí empezó ese ataque o ese denuesto, o incluso los ciberactivistas, los hackers, los, los, ¿cómo se le llaman? Los que se dedican a ese tipo de acciones, a los que son directamente hackers profesionales, hackers de ocupación, llegan a atacar las redes sociales, las páginas o todo lo relacionado con esta persona controversial en el momento, ¿no? Y esto propicia que se evidencien cosas de índole personal, acciones no muy aceptables o no muy eh, aplaudidas por la población en general. Y entonces esto es lo que propicia, ¿no? De cierta manera, este tipo de acciones, ya que se visualiza, se entiende que las personas ahora se manifiestan por otros medios, con otras herramientas de por medio, ¿no? En este caso, lo que es los medios digitales, las plataformas, las redes sociales, en las cuales evidencian su malestar, su empatía, y ya no lo ven tal vez tan importante o como una visión primaria, un elemento primario, el manifestarse en las calles, ¿no? Sino manifestarse por medio de las redes sociales y tal vez contemplando ese poder o esa capacidad, esa magnitud que tienen las redes sociales para poder evidenciar algún tipo de problemática de por medio. E incluso, ¿no? También está de por medio la cuestión de que personas que no tienen ya la posibilidad de manifestarse por problemas de salud, problemas de cualquier índole, lo hacen por medio de las redes sociales, ¿no? Y esto también implica ese ciberactivismo de por medio, ¿no, Miguel? Sí, exactamente, ¿no? Por ejemplo, como mencionas, el activismo digital y el activismo, por así decirlo, pues aunque parecen cosas totalmente diferentes, pues supuestamente deberían ir de la mano, ¿no? El activismo digital es como una manera de difundir, ¿no? De maximizar la lucha, por así decirlo, ¿no? Llegar a lugares donde no podías llegar a lo mejor físicamente, pero sí a través de las redes sociales puedes llegar a nuevo tipo de gente, hasta otros países, ¿no? Que puedan apoyar pues tu lucha de alguna u otra manera, ¿no? Aparte también el ciberactivismo, pues es como un mecanismo o una herramienta que utiliza las redes sociales para hacer visible estas causas que en los medios de comunicación tradicionales pues no se les da como cabida, ¿no? Y por ejemplo, como dices, ¿no? Que muchos por cuestiones de salud o por alguna u otra razón no pueden ir a a una manifestación presencial, pues a lo mejor eh, por medio de las redes sociales, pues manifiestan su apoyo a la lucha, ¿no? Y a lo mejor también es porque está muy lejos el lugar, ¿no? A lo mejor la Ciudad de México pues es muy grande y el transporte, pues para llegar al centro, que es por lo regular donde se hacen las marchas, pues dices, bueno, por ejemplo, nosotros que vivimos en el oriente o los que viven en otros lados o en el Estado de México, pues es como decir, bueno, güey, está complicado llegar al centro a ir a la manifestación, ¿no? Y pues te manifiestas de alguna u otra forma a través de los medios digitales. Sí, justamente, ¿no? Entonces, también algo importante que resaltaste es el hecho de esa magnitud de la urbe, ¿no? En este caso, la Ciudad de México, en la cual, pues, por su magnitud, también es muchas veces muy complicado el estar conectado, el trasladarte, como mencionaba, la cuestión del transporte, entre muchos otros elementos, es lo que propicia que este tipo de circunstancias de las manifestaciones tengan esa problemática de por medio, ¿no? Y entonces, si nos volcamos nuevamente a la cuestión de las manifestaciones presenciales, si se le quiere ver de esa manera, una de las cuestiones también importantes a resaltar es el hecho de que cuando se realizan estas manifestaciones hay bloqueos, hay cierres viales, hay ese caos cotidiano de la ciudad. Y eso también en muchas ocasiones llega a propiciar que los mismos manifestantes tengan esa problemática y esa dificultad de trasladarse, ¿no? Como lo mencionabas. Entonces, buscan diferentes alternativas, buscan diferentes maneras de ser parte de esos movimientos, de ser parte de esas manifestaciones, de mostrar físicamente su malestar o su empatía, su adhesión o no ante una cuestión de por medio hoy en día, ¿no? Que lo vemos y desde tiempo atrás.
esas manifestaciones en las cuales incluso chocan con otro tipo de manifestaciones o otro tipo de ideologías que no están de acuerdo con lo que se está manifestando o están evidenciando de una manera muy efervescente lo que ellos piensan, ¿no? Y eso mismo tal vez choca plena o directo o indirectamente con la manifestación principal, ¿no? Entonces, en un primer rubro, y esto es lo que estamos viendo hasta el momento, esta percepción que se tiene de diferentes causas, circunstancias de por medio que propician que la gente no pueda inmiscuirse en las manifestaciones de por medio. Y si lo vemos hoy en día con esta accesibilidad a Internet, con esta accesibilidad a diferentes plataformas como las que nosotros utilizamos, este, se puede ver tal vez de cierta manera no lo sé, tal vez tú tendrás una postura diferente, Miguel, esa zona de confort, ¿no? Tal vez esa zona de confort en la cual, por ejemplo, en la cuestión del ciberactivismo, ya no está tal vez no se corre un riesgo como en las manifestaciones presenciales, en las cuales estás cara a cara en su momento se da la cuestión de la represión, la cuestión del control, la cuestión de la agresión, y ahí está plenamente identificado que corres ese cierto peligro, ¿no? Corres esa cierta, este, problemática o esta cierta dificultad de poder eh, adentrarte a estos mismos movimientos por ese miedo constante, ¿no? De correr, de que corra peligro incluso tu vida, ¿no? Entonces, está de por medio que en muchas situaciones, en muchas ocasiones, la gente tiende a alejarse de los movimientos o de las manifestaciones, dependiendo el grado de la misma represión, del mismo peligro, de las mismas situaciones adversas que pueden experimentar y que eso mismo propicie que la gente busque otras alternativas, otras herramientas, y en este caso, ¿no? Los medios digitales, las plataformas, las redes sociales, en las cuales puede manifestar, evidenciar este tipo de circunstancias, y como lo vemos también cotidianamente, ¿no? Cuando hay alguna problemática, la gente inmediatamente empieza a grabar, empieza a transmitir, empieza a mostrar ciertas problemáticas o ciertas situaciones de carácter controversial, si se le puede llamar de esta manera, o que se consideran de carácter controversial, en los cuales la gente tiene la necesidad de evidenciarlo por medio de un video, de una foto, por medio de redes sociales, el actuar no sé, de un político, de un representante social, de un funcionario, el actuar de un ciudadano y por medio de las redes sociales, ¿no? Y entonces se hace esa efervescencia de por medio en la cual si actúa de una manera incorrecta, errónea o hay una cierta controversia de por medio, pues siempre habrá esos dos polos, ¿no? Estas dos posturas en las cuales la gente mostrará su molestia o su apoyo dependiendo de la postura o la circunstancia o el polo en que lo vea, ¿no? Porque a final de cuentas, en muchas ocasiones puede haber una cierta acción reprobable o no, y la gente o el cúmulo de gente puede propiciar o entender y atacar a esta persona por considerar que lo que eso está mal, aunque la perspectiva sea contraria, ¿no? Entonces, por medio de las redes sociales, por medio de las plataformas, por medio de diferentes herramientas, hay una situación en la cual la gente lo ve mucho más proclive a utilizar un dispositivo electrónico para, para evidenciar ese tipo de circunstancias, ¿no? Y si nos vamos a cuestiones mucho más drásticas, mucho más radicales, pues está ese ciberactivismo o el hackeractivismo, sí que va de la mano de esta cuestión, en la cual los hackers, ¿no? Ya atacan de una manera mucho más drástica, mucho más radical o evidencian sus acciones de una manera mucho más radical, ¿no? Se ha visto cotidianamente cuando se hackean bancos, cuando se hackean instituciones de gobierno, cuando se hackean empresas y se evidencian por medio de documentos, por medio de diferentes herramientas, el actuar erróneo o equivocado de estas instancias. Y esa es la manera, ¿no? En cómo ellos evidencian su actuar o enaltecen su activismo, ¿no? En este caso, el ciberactivismo. Exactamente, ¿no? Y por ejemplo, como lo mencionas,
muchos han decidido como tomar esta nueva forma de hacer visible, aunque se escuche raro, su voz o hacer visible su lucha de alguna u otra forma, ¿no? Y justamente es por algunas de estas razones, ¿no? De que hay menos peligros o hay menos actos de violencia, por así decirlo, ¿no? Es como que no estás consciente de que si levantas la voz en pro de algo, pues no va a haber como un ataque directo hacia ti como lo hay en las manifestaciones. Y justamente, pues esto de las redes sociales o el ciberactivismo, pues ayuda a proteger la integridad física de quien denuncia y alza la voz ante un problema, ¿no? Es como también decir, como lo mencionamos también en el podcast de manifestaciones, pues muchos van a estar en desacuerdo o acuerdo, pero también tenemos que dejar claro que el activismo no es sinónimo de que sea una lucha positiva, ¿no? Puede haber activismo malintencionado, activismo, bueno, dependiendo también de la postura que lo vean, ¿no? Porque para ellos, pues va a ser una postura correcta y va a ser una postura bien intencionada, pero justamente va a haber este tipo de matices en el activismo, ¿no? Eso es algo que debemos dejar claro, que no existe que no todo el activismo que se hace es, entre comillas, bueno, ¿no? Porque pues bueno es subjetivo, ¿no? Dependiendo de la causa de quien lo tome. Y por ejemplo, justamente eso de que hablas del ciberactivismo que se dedican los hackers, pues ellos también nos han mostrado cómo, pues, como por ejemplo en la campaña de Trump, ¿no? Ujú. Como solito, o sea, de repente de un día para otro pudo llegar a ser presidente, ¿no? Cuando esta Hillary pues tuvo El apoyo. todo el apoyo y en todo el proceso de elecciones se iba ganando y de repente dijeron, ¿saben qué? Pues salgan todos los blancos, por así decirlo, todos estos güeyes a votar, ¿no? A apoyar a Trump de alguna u otra forma. Y lo mismo ha pasado con, pues, con WikiLeaks, el güey ¿cómo se llama? Que sale con... Julian Assange. No, pero me refiero bueno, pues es que para mí sí es un activista, pero, o sea, igual y no conozco todo su trabajo, pero, o sea, este güey que tiene la máscara del V de Vendetta, ¿cómo se llama? Ah, los Anonymous, Ah, los Anonymous, ¿no? Estos güeyes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? que son muy Entonces, criticados pues, de por medio. ajá, ¿no? Y también porque pues dices, bueno, voy a hacer activismo, pero voy a romper un chingo de leyes, de reglas y de cosas así para poder denunciar una u otra causa. Y justamente, por ejemplo, podemos poner de ejemplo en México, que de los primeros activismos digitales que se dieron fue lo que hizo el EZLN, Ujú. a través de correos electrónicos y de fax, ¿no? Y de páginas de internet, ya que en este tiempo pues, no había como muchas redes sociales, por así decirlo. Entonces, pues, ¿cuál fue su medio de difusión? Pues a través de correos electrónicos, el fax. Algunas universidades retomaron lo que ellos estaban diciendo en estas páginas web, lo tradujeron al inglés o al idioma al que pertenecía y fue como ellos mismos se fueron expandiendo a nivel mundial, ¿no? Y era como una forma de decir, pues, de hacer un contraperiodismo, por así decirlo, porque ellos eran los que decían, bueno, no, esto es lo que de veras nos está pasando, esto es lo que nos está afectando, esto es lo que ellos quieren y bla, 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 ¿no? Y también este activismo digital, pues, se hizo famoso, por de alguna u otra forma de decirlo, por la forma en la que escribían, ¿no? Quienes subían los artículos del STL, ¿no? Que era como ellos lo dicen, en forma como de poesía, como de esta retórica muy pues no sé cómo decirlo, si muy elevada, no, pero muy fina, muy artística y Muy estructurada. ajá, y aparte con un doble como sentido, ¿no? Como más metafórica, por así decirlo, ¿no? Entonces eso fue lo que ellos eh, empezaron a ver del activismo en México y el STL. Y pues ya como lo habíamos mencionado en el podcast anterior de activismo, que este es un activismo más bueno, más bien nació como un activismo presencial, que el Yo Soy 132, pero se fue a las redes sociales y de repente llegó a todos lados, a todas partes del país con el hashtag Yo Soy 132 y que justamente esta parte del hashtag es muy importante en el activismo porque es una forma
de en pocas palabras, eh, transmitir toda la idea de la lucha, ¿no? O sea, como que sea fácil de recordar, muy pegajoso, por así decirlo. Y, por ejemplo, de aquí podemos abordar de cómo el activismo digital de alguna u otra forma es como lo contrario al activismo presencial, porque en el activismo o haciendo activismo de- presencial, pues ya sabes las causas, no te importa tanto a quién va a llegar el mensaje, sino ya ir directamente a quién es el que va a solucionar ese problema, ¿no? Y de alguna u otra forma es hacer visible tu lucha y que se unan los que se quieran unir. Pero lo contrario a lo que pasa en el activismo digital, primero necesitas identificar la causa, ¿no? Y para poder hacer, no sé, en tu página de internet, es decir, bueno, güey, pues me tengo que meter a foros, a páginas de Facebook, de Instagram, de TikTok, que coincidan con mis ideas, ¿no? Y después de esto, viralizar la causa, cuando al contrario, en el activismo presencial o en la manifestación, pues primero haces la lucha, haces la marcha y estos conatos o estas acciones se viralizan, ¿no? Es como que ya hiciste todo y ya alguien graba y se va viralizando. Y después, pues a través de las redes sociales. Y esto es primero viralizar una causa, ¿no? Eh, y, y en vez de ser el último punto llegar a las redes sociales, es como el punto intermedio de este activismo digital. Lo que ellos quieren para que de veras sea como este activismo es salir de las redes virtuales o de las redes sociales, ¿no? Y una de sus metas es como de, bueno, que nuestras acciones lleguen a los medios de comunicación. Y después de ahí de los medios de comunicación, pues llegar con los güeyes que toman las decisiones, ¿no? Exactamente. Y de ahí, pues de alguna u otra forma, cuantificar o cualificar los resultados que vas obteniendo, ¿no? Y eso es algo que el activismo es como es una regla, un proceso de cómo se va haciendo el activismo digital, ¿no? ¿Y cómo miden estos procesos los activistas digitales? Pues es qué tanto se ha metido en la opinión pública sus demandas, ¿no? Por ejemplo, no sé, estaba escuchando, porque yo de esto no me acordaba, la verdad, de, de un, digamos que de un activismo digital que se inició para los temblores bueno, para el terremoto del 2017 Ajá. que pedían que los políticos, bueno, los partidos políticos donaran la mitad del presupuesto, ¿no? Un poco más del presupuesto que se le daba a los partidos políticos. Entonces, justamente, eh, este tipo de actividades, pues se hizo a través de Change.org, que es una de las, digámoslo así, como plataformas para hacer activismo, para reunir firmas, y, y justamente Change.org hace lo que todo, entre comillas, activista digital debería de ser, hacerlo macro en las redes sociales, recolectar todas estas firmas, pero de alguna u otra forma hacerlas tangibles, ¿no? En papel. Y que alguien con cara y con rostro las lleve ante el güey que toma las decisiones o el güey que puede decir, ¿sabes qué? Pues mira, esto es lo que está opinando la gente, tantos millones de personas, porque creo que esa fue una de las firmas, bueno, una de las convocatorias que más tuvo firmas. Entonces, como decir, mira, pues toma gobierno, estos güeyes están pidiendo que tú le exijas a los partidos políticos que donen parte de este presupuesto a reconstruir la ciudad, ¿no? A la infraestructura o de las personas que tienen algún tipo de problema. Sí, justo, perdón, me Y quedé bueno, tan, yo dije, ya se durmió el Atahualpa. ya me aburrió Miguel, ya nos aburrió a todas. No, me quedé tan inmerso pensando en ello este, que ya se me va la onda que también yo participo luego. No, justamente, ¿no? Algo importante que resaltas y que también creo que es una de las cuestiones del por qué este ciberactivismo es más latente día a día es justamente, no mencionas la cuestión de las firmas, mencionas la cuestión del presentarte, del presentarlas, del evidenciarlas, del evidenciar
el malestar, ¿no? Tantos miles, tantos millones de personas están mostrando su malestar por medio y mira, aquí están las pruebas, estas son las firmas, las manifestaciones virtuales que están de por medio mostrando el malestar o el apoyo ante algo en específico. Pero como mencionas justamente, ¿no? Corren ese riesgo, y como lo mencionábamos hace un momento, corren ese riesgo de mostrarse, ¿no? De dar la cara, de decir, ah, ya te identifiqué como ese manifestante, como ese activista, como ese disidente incómodo, ¿no? Entonces, Exacto. está de por medio esa situación en la cual pues corres el peligro, te evidencias, te das a conocer, este, ¿por qué? Porque son cuestiones muy delicadas, ¿no? Ya cuando estamos hablando del activismo en contra de empresas, el activismo en contra del gobierno, el activismo en contra de un tercero o terceros en específico, dependiendo de la capacidad de respuesta que ellos tengan. Y esta capacidad depende de también de qué grado, a qué situación de por medio pueden responder, ¿no? ¿Cómo pueden responder? Porque justamente tú lo mencionabas, no todo el activismo es limpio, no todo el activismo es como que recto o como lo consideran bueno, ¿no? En el sentido y el concepto que tengan de bueno y malo. O en muchas ocasiones, pues, evidentemente, no todo el activismo es pacífico, la verdad que eso es algo también. ¿Por qué? Porque pues muchas veces y muchos critican esto de que pues, por medio del pacifismo en muchas ocasiones no se logra lo que se busca, no se logra el cometido, no se logra el fin, la finalidad que se busca por medio del activismo, ¿no? De este actuar de por medio. Entonces, en un primer rubro está esta cuestión de evidenciar, de mostrar tu, tu cara, tu persona, tu identidad y evidenciar que estás formando parte de una organización, de un grupo, de un conjunto, de una muchedumbre, una masa específica y orientada a algo directo, pero te estás dando a conocer, ¿no? Te estás evidenciando y estás mostrando tu identidad y eso mismo está propiciando que corras ese riesgo de por medio, está propiciando que corras esa misma, este, que experimentes esa misma vulnerabilidad que mucha gente dentro de una manifestación, dentro de un activismo, dentro de una simple muestra de disidencia, eh, peligre, ¿no? Su integridad. Y es el caso contrario, como tú lo evidenciabas con la cuestión del ciberactivismo, ¿no? Porque mencionabas la cuestión de Anonymous, ¿no? Por ejemplo, que ellos por medio de máscaras, de la película V de Vendetta, entre muchas otras situaciones, no muestran su rostro, ¿no? No muestran su, su identidad. En comparación, por ejemplo, no sé, muchos estarán en contra o a favor de lo que hizo Julian Assange o lo que hizo Edward Snowden, mostrando, dando a conocer documentos y cuestiones clasificadas o de alta importancia sobre el actuar, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, ¿no? En las guerras, sobre el actuar del gobierno en diferentes situaciones bélicas y no tanto. Entonces, ellos principalmente, pues sí evidenciaron, se mostraron plenamente, ¿no? Su identidad en el aspecto de decir, mira, yo soy tal persona y aquí está mi identidad y estoy dando a conocer este tipo de acciones, de circunstancias y de actuares de por medio en los cuales se muestra que tal gobierno, tal institución, tal organización no está actuando, no está realizando algo de manera correcta, de manera congruente, está afectando tal o cual interés, está afectando tal o cual circunstancia ya sea medioambiental, ya sea entre muchas otras situaciones de por medio en las cuales se evidencia el actuar erróneo y negativamente, por ejemplo, en la cuestión del medio ambiente, ¿no? Pero otro tipo de ciberactivismo en el cual no muestran su identidad y se mantienen plenamente en el anonimato, está de por medio por esa peligrosidad que corre, ¿no? Y en muchas ocasiones, incluso no mostrando esa identidad, no mostrando esa, ese rostro está latente ese peligro que corre, ¿no? Y que en muchas ocasiones se ha
Se ha suscitado que arrestan a tal o cual activista, ciberactivista, tal o cual hacker, o que lo logran identificar por medio de la misma, del mismo internet, ¿no? De la misma red, y que termina en su arresto, ¿no? ¿Por qué? Porque está actuando de una manera contraria a lo que ya está socialmente impuesto. Entonces está de por medio todo esto en lo cual se evidencian el actuar indebido de gobiernos, de instituciones, de empresas, de organizaciones y, y algo importante, ¿no? Resaltar de una u otra manera constante el hecho del peligro. Es necesario en muchas ocasiones el hecho de esconder tu identidad. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo la cuestión de Julian Assange o lo de Edward Snowden, ¿no? Edward Snowden está en un asilo político en Rusia, o Julian Assange ahorita estaba recibiendo asilo por parte de la Embajada de Ecuador en Inglaterra y ya le quitaron la protección y ahorita está justamente en una cárcel de Gran Bretaña, ¿no? Con una posible extradición a Estados Unidos. Y en la cual, pues, es evidente que si se logra esa extradición, pues sabemos lo que le va a pasar en Estados Unidos, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque evidenció plenamente todo lo que ha hecho Estados Unidos en las guerras, en las intervenciones, como el eterno país intervencionista, ¿no? Entonces, es ahí cuando resalta tanto lo que tú dices como lo que yo digo, que esa peligrosidad y esa balanza, ¿no? Que esté de por medio entre mostrarte, ya sea en manifestaciones o en activismo presencial, físico, o mostrarte por medio de las plataformas, de los medios visuales, de las redes sociales y diferentes herramientas virtuales, o no, porque están de por medio de todos estos elementos sustancialmente importantes que evidencian pues esa peligrosidad constante, ¿no? Y si nos vamos a cuestiones mucho más radicales en el aspecto de hackear instancias de gobierno o empresas que tienen, como decimos coloquialmente, mucha cola que les pisen, un gran historial negro y muchas acciones que pues, evidentemente al ojo público van a ser reprobables totalmente, pues ahí se evidencia de una manera sustancial el por qué corren ese peligro constante, ¿no? Y por qué es necesario y por qué es cotidiano hoy en día que por medio de una pantalla, de una computadora, de un dispositivo, de una herramienta, de un medio virtual, realicen este tipo de actividades, porque lo vemos incluso, no sé, por periodistas u otro tipo de activistas de por medio que por actuar realizar cierto activismo, pues tienen que estar escondidos, ¿no? Tienen que estar huyendo, tienen que estar en un estado de alerta constante porque pues su vida corre peligro. ¿Por qué? Porque lastimosamente fueron identificados, el activismo del que forman parte o del que tomaron partido en su momento, pues era un activismo tal vez muy controversial o en el aspecto de la crítica que se hace a esa acción, ¿no? Y eso mismo propicia que tengan que huir, ¿no? Lo que pasa, vuelvo a lo mismo de Edward Snowden o de Julian Assange, entre muchos otros activistas, ciberactivistas, los cuales con sus acciones propiciaron que bajo el escrutinio público, ¿no? Sean criticados o apoyados, sean denostados, sean tratados como héroes o como delincuentes, dependiendo desde vuelvo a lo mismo, ¿no? A ese polo desde el que se visualice y del que se haga esa cierta crítica de por medio, ¿no? Entonces, y aquí esa cuestión importante a resaltar, creo que ya me extendí demasiado. No, no, estás bien, vas bien, vas bien. Después de ignorar a Miguel, este, y está eso de por medio, ¿no? Creo que ese es un elemento sustancial y creo que lo vamos a seguir hablando y tratando y tratando y tratando. El hecho de la seguridad, ¿no? De por medio, porque eh, está ese peligro constante de su integridad y tienen esas dos opciones, ¿no? O retirarse del activismo o realizar el activismo anónimamente. Sí, Y en muchas ocasiones, pues, estos mismos activistas, pues, ven como en la última instancia retirarse, porque la causa de la que son parte, el activismo del que forman parte, desde sus ideales y de, por ejemplo, nosotros desde el interés y lo inmersos que estamos en la cuestión medioambiental, tanto de esa causa como muchas otras, eh, muchos considerarían como que un error o una falta de ética o de perspectiva
individual el hecho de alejarte, ¿no? De esta causa, de dejarlo por el peligro o no que hay de por medio. Pero en muchas ocasiones, pues, tanto es el peligro que no te queda de otra, ¿no? Más que irte, alejarte o hacerlo de esta manera anónima, ¿no? Como lo estabas mencionando tú, Miguel. Sí, justamente es eso, ¿no? Por ejemplo, este tipo de personajes, yo creo que su premisa es como democratizar la información, ¿no? Es hacer como pública todo este tipo de información y que todos tengan el conocimiento acerca de este tipo de circunstancias, de papeles, de archivos, de datos, ¿no? Que ellos creen que es de suma importancia que todo el mundo conozca, ¿no? Porque como, bueno, como lo dijiste, ¿no? Ya sea un país o tal país, siempre te vende la idea de que yo soy bueno, yo lo hago por el bien de los demás y del pueblo y bla, 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 ¿no? Entonces, justamente con esta idea de democratizar la información, pues ellos hacen como esta apertura, ¿no? Llenan las redes sociales de tal información, de mira, aquí hay esto, aquí hay el otro, pero justamente llegando a este punto de la información, hay otro problema que se suscita mucho en el ciberactivismo, que es como esta información falsa, ¿no? Esta información de quién es el que la dice, justamente por este tipo de anonimato que se da, por no tener un rostro o una cara visible o reconocible o que le pertenezca a alguien, por así decirlo, se da este tipo de desinformación, ¿no? Y justamente estaba leyendo algunas, bueno, hay no me acuerdo cómo se llama esta página, también es como por parte de la ONU, pero no me acuerdo cómo se llama, ah, Verify, creo que se llama, sí, algo así como de verificado. Verify.org. Ajá, es que sí no me acuerdo si, sí, pero sí es Verify, ¿no? Es de verificado y no sé Ujú, qué, ¿no? Que se dedica como esto de reducir las fake news, ¿no? ujú. Y justamente estaba viendo que muchas personas, no me acuerdo el porcentaje, pero pues no sé, por dar un ejemplo, un 70% de las personas, de los encuestados, por así decirlo, creen mucho en las noticias que salen en internet, ¿no? Entonces, como dices, ver, entonces también tienes que estar al pendiente, tú como persona activista digital, tienes que estar al pendiente de qué es lo que compartes, ¿no? No puedes decir solamente porque, pues, no sé, es un blog o una página de Facebook en la que confías mucho, es decir, bueno, pues voy a compartir tal o cual nota, ¿no? Como lo hemos visto últimamente con el reciente caso del hijo del Chapo, de Ovidio, que empezaron a surgir muchos mensajes de WhatsApp allá en Sinaloa, en Coahuila, en todo bueno, en el norte del país, por mensajes de voz en WhatsApp, de cuidado que ahí vienen pues la persona de tal o cual güey, o vienen la persona de este güey que lo van a rescatar, entonces cuidado, no salgan. Entonces muchas veces este tipo de notas de audio, porque WhatsApp también es una red social, entonces como que alteran el orden público, desinforman a la población y entonces empieza a ser como un compartidero de notas falsas, por así decirlo, ¿no? Entonces también como le hemos dicho, hay que verificar pues las fuentes, verificar quién lo manda, leer un poco más acerca del tema y pues eso es como nuestra chamba como parte de activistas digitales, ¿no? Y al menos en lo personal y en lo que estuve escuchando, viendo y leyendo de otros autores y otras personas, es importante que el activismo digital no se quede en las redes sociales, no es importante que salga de las redes sociales, porque si no, no tiene como chiste ese tipo de activismo, sino simplemente sería como pasar información de una forma o quejarse de alguna forma, porque yo justamente apenas en mi Facebook estaba viendo ahora que pasó lo de Ovidio Guzmán, ¿no? Justamente ese tema. Hasta subí un meme porque se me hizo, dije, vea que tengo muchos de estos güeyes en mi Facebook, que es que el gobierno y que son anti-AMLO, ¿no? Porque no es como que sean antigobierno, son anti-AMLO, ¿no? Y es que estos, ¿no? No, es que los soldados podrían haber hecho esto, el gobierno podría haber hecho lo otro, ¿cómo pudieron?
no sé, no disparar en plena luz del día, en lugares públicos, que bla, 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 ¿no? Dije, oh, madre, ahora estos güeyes hasta estrategas militares me salieron, ¿no? Y ya, ¿no? Pasó el tema de Ovidio Guzmán, pasó, desafortunadamente pasó lo del metro, lo del choque de los convoys del metro, y es que no se le da, la debida, o sea, igual y tiene razón en esa parte, ¿no? No se le da la debida, ay, ¿cómo se dice? Bueno, el debido cuidado, el debido mantenimiento a a las instalaciones del metro, y todo el metro es igual, bla, 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 y lo que sea, ¿no? Igual y tienen razón porque no lo voy a negar, ¿no? El metro no es como que no es como que digas, está cerrado el metro porque se le va a dar mantenimiento, ¿no? Más bien, hasta ahorita es raro que te digan, va a estar cerrado el metro porque vamos a cambiar tal o cual cosa por el metro, por el bienestar de los usuarios del metro, ¿no? Y justamente es eso que estaba diciendo de decir, ahora estos güeyes ya son ingenieros, ya son electricistas, eh, ya tienen conocidos en el metro, tienen conocidos en el norte del país. O sea, estos güeyes le saben a todo, pero esto justamente no es ser activista, es simplemente ser un güey que se está quejando, porque yo nunca los he visto o yo nunca, nunca los he visto en pro de una marcha, ¿no? Decir, bueno, pues desafortunadamente lo que pasó en la línea 12 del metro, no es como que los haya visto en esas marchas para reclamarle al gobierno o lo que pasó más la indemnización. No, pues esos son güeyes que hacen, eh, simplemente se quejan. Iba a decir activismo de sofá, pero ni activismo de sofá llegan, ¿no? Simplemente es como, pues simplemente es quejarse y quejarse y quejarse de lo mismo, pero sin hacer nada, ¿no? Y por ejemplo, nosotros, que estamos más enfocados a los temas medioambientales, a las cuestiones del medio ambiente, a la protección de la naturaleza, es como decir, bueno, güey, pues nosotros nos quejamos, pero es como simplemente quejarnos y no hacer nada, ¿no? No salir a arreglar el jardincito que tienes afuera de tu casa, los arbolitos, recoger la basura, tener, por ejemplo, tú que has tenido la oportunidad más seguida de ir a reforestar o cosas así, ¿no? O sea, es como, Ujú. bueno, güey, te estás quejando de lo que, pero estás haciendo algo, no simplemente te estás quejando y no estás haciendo nada, ¿no? Eso no es activismo, eso simplemente es quejarse. Tal vez nosotros de alguna u otra forma hacemos activismo de sofá porque pues sí, nuestras circunstancias, nuestras actividades a veces no nos permiten trasladarnos hasta los lugares, ¿no? Donde se concentran todo este tipo de personas, pero sí hacemos de alguna u otra forma, no en colectivo, tal vez sí en personal, hacemos de alguna u otra forma la diferencia, por así decirlo, entre comillas, o la acción, ¿no? De, pues, güey, me quejo del agua, pues soy un güey que si veo una pinche llave abierta, bueno, al menos a mí me pasa, como es una unidad habitacional, pues es como decir, bueno, veo la llave abierta del vecino, pues voy y la cierro, ¿no? Porque pues está a mi alcance cerrarla, ¿no? Aunque te Y no, peleas con el vecino. ajá, ¿no? Y justamente, y no es como que vaya y como pasa muchas veces que yo me río mucho en TikTok en vez de ir, ahora sí que, como diría el meme, en vez de, ¿y qué está haciendo el que graba? No sé, en vez de ir a hacer algo, te pones a grabar, no es como si yo viera que está cayendo el agua, pinche vecino inconsciente, no mames, dejó las llaves abiertas y ya lleva más de 5 horas tirándose el agua, qué inconsciente este vecino. Pues no, güey, no simplemente es quejarte, o sea, si puedes y cierras la llave y ya, ¿no? O sea, y ya después vas y dices, güey, no mames, vecino, no te pases de verga, o sea, ya sé cuánta agua se tiró, güey, o cosas así, pero justamente es lo que me da risa de muchos de mis compas de Facebook que se quejan así que digo, ay, güey, pues sí, tú eres como el primero en no ir a las marchas, en no apoyar a, a estas personas que buscan tal o cual persona, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, justamente tengo ahí un güey que tengo que es bien anti-Lover y, y se queja demasiado, pero no lo veo haciendo otra cosa, ¿no? No lo veo como luchando por el bien del que tanto se queja, ¿no? No lo vi, se queja tanto de AMLO y de alguna u otra forma apoya estas marchas fifí, no lo vi en la marcha fifí, ¿no? Diciendo, no te queremos, AMLO, salte, ¿no? ¿No O sea, fue la marcha solo, del INE no se toca? ajá, güey, ¿no? O sea, justamente es como que digo, güey, pues si de veras estás en contra y quieres hacer activismo en contra
de la forma de gobernar de López Obrador, pues sal a la calle y manifiéstalo, no solamente te quejes como muchas personas lo hacen, ¿no? Que creen que ya haciendo eso ya van a hacer el cambio, güey. Pues no. Y, y aunque pueda que eh, pues me contradiga, güey. O sea, también sí compartir información es importante, yo no digo que no, pero o sea, sé que es información que para nosotros está sesgada porque es información que nos importa o que es de nuestra incumbencia, pero no es como una información de odio o de resentimiento hacia alguien, ¿no? Sino simplemente es como tratar de mejorar tal o cual circunstancia, ¿no? Pues planta esto, bueno, o sea, yo que estoy más enfocado a la prevención, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Pues la prevención puede hacer esto, ¿no? Y justamente la prevención es eso, entre más información tengas, pues vas a tratar de evitar esos errores para no llegar a, a- a la acción o, bueno, a esta situación de peligro, ¿no? O sea, eso es como lo que trata la prevención, tratar de evitar todo este tipo de actuar o de acciones, ¿no? Justamente es como eso, el activismo digital, a lo que se quiere llegar, llenar de una información buena o correcta, pues pone también entre paréntesis, ¿no? Pero sí una información, pues que ayude a los demás, ¿no? Sí, y bueno, yo considero algo que como que importante, bueno, de todo, ¿no? Todo es importante de lo que hablamos, pero algo a resaltar el hecho de esta cuestión del activismo de sofá, ¿no? ¿Qué dices? O que también el hecho de investigar, de informarte, por ejemplo, nosotros, ¿no? Nuestros temas de investigación orientados a cuestiones medioambientales, eso también contribuye, ¿no? Porque la gente, el simple hecho de orientar a la gente, de hacerla entender de una manera principal o coloquial de la importancia del medio ambiente, también es una cuestión de activismo, de actuar, de realizar, ¿no? Pero creo que también aquí como que delimitar esa cuestión, ¿no? Del ciberactivismo y el activismo de sofá, ¿no? Como dices tú, mucha gente que se queja, que cuestiona, pero ¿qué propone, qué hace, qué realiza, ¿no? Y no sé si recuerdas igual en el podcast anterior de activismo, cuando hablábamos de los eh, activistas ambientales, ¿no? Ah, sí, sí, de Y tu amiga la que te cae bien. sí, claro. De la susodicha y mundialmente famosa activista ambiental Greta Thunberg, que pues, bueno, me vas a empezar a provocar, ¿verdad? Pero ese activismo de ocasión o ese o ecologismo o de temporada, en el cual su actuar o sus acciones o sus propuestas o sus soluciones, pues evidentemente no solamente se trata del discurso, del yo te critico, del yo te juzgo, y como lo hablaba, ¿no? Ese hecho de llegar a las Naciones Unidas así de, por favor, también a dónde te vas a parar, ¿no? Con esa bola de inútiles que ni al caso, ni conocen plenamente lo que son las problemáticas reales de por ejemplo, del cambio climático, ¿no? Que tanto se critica, los problemas medioambientales, entre muchas circunstancias relacionadas plenamente a la cuestión del activismo y del activismo medioambiental, del ecologismo y todo ello, y que haya personas o intereses de por medio, ¿no? Porque pues evidencia que también hay intereses de por medio en este tipo de pseudoambientalistas, de pseudoactivistas, los cuales critican, pero no proponen nada, no hacen nada, no propician nada, no incitan a ese cambio, ¿no? O sea, el activismo de ocasión, como yo lo veo, y como lo hablamos hablado justamente en muchas ocasiones tú y yo, en el cual está esto de por medio, ¿no? Porque creo que justamente también una cuestión de suma importancia es el hecho de que se critica, ¿no? Luego el ciberactivismo, porque tal vez se llega a generalizar que todo el ciberactivismo es ese activismo de sofá, y no, justamente no, Ujú. porque por ejemplo hablamos de los hackers, de los que difunden información de gran importancia o muy delicada en el cual evidencian que tal o cual instancia, tal o cual gobierno, tal o cual empresa
está actuando, está afectando en índole ambiental, en índole social, en índole de seguridad, entre muchas situaciones de suma importancia, ¿no? En la cuestión social. Y evidenciar eso desde una computadora, pues es algo, una gran acción, una gran forma de inmiscuirte, ¿no? De enaltecer y ser parte de ese activismo. Y que evidentemente, ¿no? Mucha gente que, digámoslo, como siempre lo enaltecemos nosotros, pues no tenemos ni la verdad absoluta, ni somos especialistas en el tema, sino interesados y nos adentramos al estudiar cada uno de los temas que desarrollamos, pero pues habrá mucha gente que tal vez es mucho más experimentada, lleva muchísimos más años en la cuestión del activismo y tal vez nos podría decir plenamente, es que eso que dicen es incorrecto. ¿Por qué? Porque el ciberactivismo no es realmente activismo, ¿no? O no surte el efecto esperado, o no Ujú. puede ser respetado porque no está en el campo de batalla, no está en las calles, no están actuando plenamente, ¿no? Ellos dirían eso. Y creo que también es una de las constantes críticas que se tienen, ¿no? Y que tal vez se llega a generalizar con esta cuestión del, del de relacionarlo o generalizarlo con el activismo de sofá, ¿no? O sea, pues este par de güeyes nada más están hablando aquí del ciberactivismo, pero ¿qué hacen? ¿Qué hackean? ¿Qué han ¿no? Sobre todo el Miguel, ¿no? Que dice esto, lo otro, ¿no? Y claro, puede ser válida la crítica, ¿por qué? Porque, pues eso, como lo menciono, ¿no? Estos dos polos, ¿no? Totalmente alejados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tal vez alguien que, por ejemplo, los activistas ambientales que están, no sé, en las minas, ¿no? Cerrando las minas y metiéndose no sé, a cuestiones a los buques, a las plantas, petroleras, ¿no? Y clausurando obras que están causando un daño ambiental cabrón. O que van y atacan a los que deforestan los bosques, o por ejemplo, no sé, en la Amazonia, ¿no? Que están los activistas que, por ejemplo, con el gobierno de Bolsonaro, justamente unos eh, intelectuales o activistas de Brasil que vinieron a dar una conferencia, decían, corres peligro el simple hecho de traer una playera roja porque Ujú. te tildan de comunista, te tildan de contrario al gobierno entonces de Jair Bolsonaro, y decía, o cuestiones ambientales, ¿por qué? Porque corren peligro, son disidentes, son personas, tal vez todas esas personas que corren o corrieron o siguen corriendo peligro, sigue estando en peligro su integridad, dirían, no, pues es que, ellos dirían, ¿no? Tal vez no, es que el estar en una computadora, en una red social, publicando mensajes, publicando información, eh, publicando tal vez documentos, no ayuda en nada. Y es su perspectiva, ¿no? Como tú dices, no podemos decir que está bien o está mal, simplemente es una idea distinta, por eso hablo de la cuestión Ujú. de los polos, ¿no? Pero tal vez alguien que está hackeando una empresa, que está dañando el medio ambiente y que evidencia por medio de documentos oficiales lo que está haciendo ese contubernio, por ejemplo, con un gobierno, pues dirían, no, pues es que estoy evidenciando el problema de raíz. Aquí está evidenciando que está causando problemas en tal y tal región y que la gente, tal vez un activista no conocía, pero por medio de esta acción, de este actuar, del activismo, se está evidenciando, ¿no? Y tal vez algo tan minúsculo, tan visto como, pues, sin sentido alguno en compartir una nota, una información que evidentemente, ¿no? Que tengas certeza plena que sea verídica y que no se incurran esas fake news que cotidianamente también sobresale, el hecho de mostrar, ¿no? Mira, aquí dice que hubo un derrame de químicos en un río de Sonora y afectaron, dañaron el ecosistema de tal región. Yo no sabía de eso, pero mira, ya me enteré. Ujú. Esta empresa es la que está contaminando, esta empresa es la que está haciendo esto, esta empresa es la que está propiciando esta situación adversa. Entonces de ahí te vas inmiscuyendo porque tal vez digámoslo, nos estamos enfocando en la cuestión del medio ambiente, ¿no? Mucha gente dirá, ¿qué es eso de medio ambiente? ¿Qué es eso de ecologismo? ¿Qué es eso de ambientalismo? ¿Qué es activismo, no?
Entonces, tal vez con todo ello empiezan a investigar, como nos pasó a nosotros, ¿no? Empezamos a indagar, a conocer, a Ujú. leer, informarnos, a estar inmersos en esta situación y te sentiste identificado con la causa y de una u otra manera puedes, como decimos, ¿no? Podemos ser activistas o no, o podemos ser ecologistas o ambientalistas, o gente tal vez de cierta manera consciente, ¿no? O que está tomando conciencia de las problemáticas medioambientales, así como alguien puede sentirse identificado con el feminismo, ¿no? O sentirte identificado con tal o cual ideología social o política o tal o cual causa. Por ejemplo, la cuestión del zapatismo, ¿no? Que tú mencionabas entre muchas otras, que consideren que vale la pena estar inmersos en ellas, ¿no? En mis cuidos, y ya sea activista pleno, en calle, físicamente o por medio de redes sociales, un ciberactivismo o una persona informada, considero yo, tal vez, no es la verdad absoluta, es simplemente una perspectiva meramente subjetiva en la cual Ujú. contribuyen se dice coloquialmente, con ese granito de arena, ¿no? Sí, exactamente. Contribuyen con esa perspectiva de ir cambiando, de ir modificando la forma de actuar, ¿no? Y nos volcamos nuevamente a la cuestión del medio ambiente. Muchos dirán, es que, pues, ¿qué efecto, qué impacto tendría el no tirar basura? Luego, imagínate toda la gente que le dijeras, no tires basura, no desperdices agua. Propicia un espacio de tierra, de filtración de agua, de área verde, propicia el uso necesario de tal energía o el uso necesario o racionado de agua de tal o cual cosa. Una persona lo ves como algo minúsculo, pero imagínate esa cantidad, esa población, esa masa enorme de miles, cientos, millones de personas. ¿Qué impacto tendría generalizado, no? Pero evidentemente, como se ve de una manera pues, individual, dices, es que una persona, no, pero una persona, y que sea ese efecto dominó, será totalmente distinto. Lo vemos en cuestiones de distinta índole y en diferentes causas, en la cual de por medio ese activismo y ese ciberactivismo está latente y evidencia que pues como se vaya haciendo esa cadena y ese efecto dominó y la gente vaya entendiendo, vaya propiciando esa cierta conciencia, conciencia social, si se le puede llamar de esta manera, pues se va a entender, ¿no? Un profesor de la UAM que él siempre decía, bueno, están estos hackers, dice, pero hackers que vale la pena, ¿no? O ciberactivistas que vale la pena, que van y que atacan a las empresas, que atacan a los gobiernos, que atacan a diferentes instancias y evidencian lo que están haciendo. O tal vez muchos estarán a favor o en contra, pero el mismo profe decía, que van y atacan a los bancos y les chingan el dinero y el dinero lo distribuyen o lo donan o hacen algo. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente por su ciberactivismo cómo se logra obtener ese dinero, ¿no? Y Ujú. estas organizaciones y estas empresas y estos gobiernos, y él decía que sea ese ciberactivismo o ese hackeractivismo, pero que valga la pena, dice, que vayan y ya den un golpe a empresas, a instancias, a gobiernos, y que con ese golpe, con ese activismo, con ese ciberactivismo, demuestren, evidencia en lo que están haciendo. Dice, eso sí vale la pena. Él así decía, ¿no? Eso sí vale la pena. No vale la pena solamente decir, estoy inconforme con algo y ya con tu mensaje en redes sociales, desde su perspectiva, decía, no sirve de nada. Pero si actúas, evidencias y haces algo que realmente valga la pena, ahí sí dices, muy bien, esto sí vale la pena y esto sí es necesario y esto justifica, desde su perspectiva, vuelvo a decirlo, justifica su actuar por medio del ciberactivismo, Sí, ¿no? pues es que sí, justamente como lo dices, ¿no? Muchos creen que, como yo también lo he creído, ¿no? De que a veces eh, una nota no puede hacer el cambio, o sea, una publicación compartida, eh, algún dato, algún escrito no va a hacer el cambio por Ujú. publicarlo en Facebook. Inmediato, tal vez, Ajá, ¿no? pero no sabes a quién le puede llegar esa información, ¿no? Igual a la gente adecuada le llega tal o cual información. Dice, cabrón, pues yo sé cómo, yo conozco a tal persona que puede hacer esto, puede hacer el otro, yo estoy inmiscuido en este tipo de temas, pues yo puedo actuar a favor de esta lucha, ¿no? O de esta queja, ¿no? Por ejemplo, no conozco todo el trabajo que hacen,
pero no sé si has visto que hay un grupo que se llama Resistencia Civil Pacífica, ¿no? Ujú. Que ellos a través de redes sociales como que difunden todo lo que hacen, ¿no? Pero además de eso, van y exigen al gobierno, ¿no? Van y exigen tal cosa, ¿no? Y es como un activismo enfocado en diferentes problemáticas gubernamentales, ¿no? Desde las tenencias de las casas, desde güeyes detenidos, desde cómo se eh, infringe o se interpreta la Constitución, y ellos lo que hacen es, bueno, nosotros la interpretamos de esta manera, eh, o literalmente, entonces tú no me puedes detener por esta razón de libre tránsito y bla, 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 ¿no? Y de ellos es como su forma de hacer activismo, tanto presencial como digital, de esta forma de difundir o magnificar sus acciones, ¿no? Para que alguien más las replique. Y justamente en este tema de replicar, aunque no hemos mencionado directamente los temas que están involucrados en psicología social, pues podemos decir que está la participación ciudadana, que es una forma, es como la forma en la que los activistas o ciberactivistas digitales pues se hacen ver notar, ¿no? A través de esta participación y ver cómo esta lucha sobre algún tema va creciendo, ¿no? Igual se dan los procesos de influencia, de que mira, de alguna u otra forma se van involucrando en los temas de mesa, por así decirlo, ¿no? En la opinión pública, pues de que este tema que me acaba de llegar, pues me ha influenciado de tal o cual manera, no sea positiva o negativamente, ¿no? Pues el ciberactivismo o el activismo, pues es a través de grupos, ¿no? No se da de una sola persona, sino de dos o más personas, ¿no? Y justamente también hay activismo por modas, como ya lo dijimos, ¿no? Como de, bueno, pues esto es lo que está moviendo al mundo en estos momentos, pues me voy a unir, ¿no? Para no quedarme fuera y ser un segregado social, ¿no? Y justamente, pues ya en las manifestaciones, pues se da este cúmulo de masas, también esta idea errónea que decían algunos autores, bueno, de hecho creo que nada más fue un autor, pero no me acuerdo cómo se llama, creo que fue Le Bon, que es el que habla de las masas, que cómo se cree que cuando es una mayoría se tiene la razón, ¿no? O sea, a lo mejor porque dicen, no, pues mucha gente cree lo mismo, pues deben de tener razón, ¿no? Cuando igual y no es cierto, ¿no? Pero justamente se dan estos procesos de influencia, de masas, de psicología social que nosotros, que de esto es lo que se trata en los podcasts, ¿no? Como de tomar estos temas de psicología social, lo que nosotros abordamos desde una perspectiva más, pues no sé, como más bajada, ¿no? Con ejemplos, ¿no? Con unos temas más específicos, pero que involucra a otros, a otros temas, ¿no? Y por ejemplo, también, repitiendo muchas veces la palabra ejemplo, podemos mencionar algunos Es que es para que, ejemplificarlo. ajá, es que es para ejemplificar estos ejemplos. No, pero sí, justamente, por ejemplo, esto del ciberactivismo, uno de los principales, pues fue, como habíamos mencionado al principio casi del podcast, la importancia de los hashtags, y uno fue y que sigue teniendo mucho renombre, pero a lo mejor hace algunos años tuvo como aún más auge, este del Me Too, ¿no? Que mencionabas estos casos, bueno, que si te gusta unirte a los feministas, no sé qué, no, aunque fue muy tomado por la comunidad feminista y por las mujeres, pues también se ha ocupado para hombres, ¿no? Que pues a mí también me pasó esto, a mí también, yo también fui acosada o acosado por tal o cual persona, y bla, 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 ¿no? Que eran como lo que querían evidenciar en un principio, ¿no? De cómo se manejaba en el medio de la farándula, de los artistas de Hollywood, el cómo era ese acoso, ¿no? Y otro caso más importante, bueno, no más importante, pero sí importante a nivel social, por así decirlo, y local, fue lo de Ucrania, ¿no? De esta revolución, pues sí, civil, que se vivió en Ucrania, que fue hecha por jóvenes a través de Twitter, ¿no? Y cómo todos se convocaban a través de Twitter. Entonces, este activismo social que se hizo a través de Twitter se hizo, pues no sé si se manifestó, pero sí más bien se cristalizó ya en la revolución como tal, ¿no? Pero eran puros jóvenes, ¿no? Si pueden, no sé si todavía está en Netflix, que se Se llama llama Winters on Fire. ajá, ¿no? Winter on Fire, que es como decir,
que te explica todo este proceso de cómo los jóvenes fueron quienes vivieron esta revolución y esta revolución fue suya, ¿no? Porque bueno, ahí en las imágenes de este documental es, pues casi todas las calles son tomadas por jóvenes, ¿no? No se ve alguna persona adulta, algo así. Y estos jóvenes contra los soldados y estos jóvenes transmitiendo en vivo en Facebook, en diferentes redes sociales Sí, y decir, bueno, mira, güey, lo que está pasando aquí, ¿no? Y una justamente lo situación que, muy cabrona, ¿no? ajá, Con enfrentamientos a balazos, o sea, de exacto, una represión y cabrona. ellos sin armas, bueno, su única arma era la forma de La- comunicar a través de las sí, redes sociales lo que estaba sucediendo, güey. Y justamente para esto sirve el activismo, para este tipo de ejemplos, ¿no? Como Me Too, que le dio empoderamiento de alguna u otra forma a estas mujeres que no se atrevían a decir, güey, me acosó este güey o me acosó tal persona o esta fue mi situación para entrar a cual o tal trabajo, ¿no? Y justamente, pues Winter on Fire, lo que pasó en Ucrania. en Ucrania y en Twitter, güey, ¿no? Es esta forma de darle, decir, bueno, no estoy solo, güey, ¿no? Es como visualizar esto, ¿no? Como decir, pertenezco a un grupo o más bien quiero pertenecer a este grupo, o estos güeyes son igual o son similares que yo, y no estoy solo, ya vi que hay personas que piensan igual que yo, ¿no? Que les pasó lo mismo que yo. Entonces, justamente siento que esa es como la finalidad del activismo o del ciberactivismo, ¿no? Darle un punto de reunión a todas esas personas que están alejadas geográficamente, pero que en el ciberespacio, por así decirlo, pues les da, los hace esta amalgama de personas que coinciden en algunas situaciones. Y bueno, pues ya ya no le estoy Perdón, contestando. estoy hablando y no me doy cuenta de que Ujú. está apagado el micrófono, disculpe. No, pero sí, justamente, bueno, justamente es eso, ¿no? Como resaltar estos procesos que se dan, ¿no? En el ciberactivismo y las movilizaciones, en el activismo normal, por así decirlo, entre comillas, ¿no? El activismo de persona a persona, ¿no? Sí, sí, ¿vas a decir algo? No, no, no. Sí, te digo, esto puede durar podcast y podcast y podcast, ¿no? O sea, y evidenciar todas estas perspectivas, ¿no? Estas visualizaciones, esas ideas que cada uno puede tener a favor o en contra, una crítica constructiva o no de por medio. Pero yo creo que cada uno, ¿no? Siendo parte de una causa o de una ideología o de una postura o de un conjunto en específico, pues podría o no justificar el actuar, las acciones, las herramientas que se lleguen a utilizar, ¿no? Por ejemplo, tal vez mucha gente hablando de la cuestión de Ucrania, diría que cómo es posible que estos jóvenes, estas personas hayan hecho en Ucrania esta situación de atacar al gobierno, derrocarlo y tratar. Y pues muchos dirán, oye, pues qué valor, qué de estar ahí con un celular solamente y grabando y corriendo literalmente tu vida, peligrando, de saber que en cualquier momento una bala te llega y valió madre, ¿no? Exactamente. Entonces, y tú dirías, y pues creo que esa sería una evidencia plena de que tal vez ese impacto que tienen, ¿no? Las redes sociales o ese impacto que tienen las, los medios digitales, que tal vez muchos podrían decir o no, pues el impacto positivo, también hay impacto negativo. Sí, por supuesto, ¿no? Están los polos plenamente, polos opuestos, pero a final de cuentas es una cuestión de visualización, de perspectiva. Muchos podrán estar a favor o en contra, tener críticas o no, ser empáticos o no, pero a final de cuentas todas estas acciones se realizan por una causa en específico, ¿no? Por una finalidad en específico, por Sí, un, por una motivación en específico, ¿no? Con una cierta legitimidad o no, o con una enorme legitimidad de por medio, pero al final de cuentas es una situación en la cual la gente inmiscuida que ha experimentado o que ha sido víctima de una situación en específico, pues considera prudente y también necesario el hecho de actuar, ¿no? Ya sea por un actuar físico o un ciberactivismo,
pero al final de cuentas cada uno tiene una perspectiva, una postura, está desde un polo en específico y puede visualizar o no de una manera positiva o negativa todas estas circunstancias de por medio, ¿no? Pero al final de cuentas, nuestros radioescuchas, visualescuchas o como son nuestros, los que nos complacen YouTube, con sus YouTuber escuchas, youtuber escuchas, podcast escuchas, podcast, podcast escuchas. estos nuevos términos que se crean, todas las personas que nos complacen con su sintonía en cada capítulo, pues podrán sacar sus propias conclusiones y como siempre lo decimos, ¿no? La última palabra son de las personas que nos hacen el favor de vernos, de escucharnos y de sacar desde su punto de vista conclusiones o posturas u opiniones de por medio, ¿no? Sí, justamente nuestros podescuchas, así pues, ¿no? Nuestros podescuchas, pues sí, pues verán o tratarán de darnos otros ejemplos o tal vez nos dirán, no, pues están equivocados en esto, en tal cosa, ¿no? Y pues solamente decirles que, pues, si van a hacer un tipo de ciberactivismo, pues que sea como para un bien común, ¿no? Para un fin común, que justamente, aunque esa es la principal característica del ciberactivismo, ¿no? Como buscar un Ujú. fin común, pero sí que no sea como un activismo de odio, de racismo, de, de, pues sí, güey, como que de incitar a chingar al otro, ¿no? Eso, porque justamente el ejemplo que se me vino para decir esto fue lo de los punks contra los emos, bueno, más bien todas las culturas urbanas contra Mm. los emos en la glorieta de insurgentes, fue así como que pues, de alguna u otra forma estos güeyes pues incitaron al odio y incitaron a que pues madrearon a los emos y que la verdad, ¿Y cómo bueno, eso es justificas eso, no? según cuenta la leyenda que sí hubo unas personas ahí que fallecieron, ¿no? No, sí Y, hubo. ¿no? Bueno, sí hubo. Entonces, justamente eso, ¿no? Es como que las cosas que no queremos que pasen, ¿no? Que en el ciberactivismo, sino pues a lo mejor que busquen un bien común, eh, luchar por el bien del otro, ¿no? Ya sea, y igual y si no estás de acuerdo, pero ves que beneficia a otra persona, pues tampoco atacarlo, ¿no? O sea, y si lo vas a atacar, pues que sea de una manera muy, eh, pues no sé cómo decirlo, güey. No, no puedo decir diplomática, pero sí de una forma que digas, muy sustentada, que digas el por qué yo no apoyaría tal cosa, el por qué yo no Contacto. apoyaría. Ajá, pues deja tu contacto, güey, sino más bien con argumentos, justamente eso, ¿no? Con argumentos, es decir, el por qué yo no, ¿no? Como, pues no sé, ¿no? El ejemplo que hemos tomado del Me Too, ¿no? O sea, de decir, pues es que esta madre no sirve para nada, o simplemente porque no te cae el feminismo, ¿no? O sea, Ujú. dices, pues no, güey, ¿no? O sea, es bueno, igual y es lo único, bueno, es lo, son de las cosas chidas que han pasado a través del feminismo, ¿no? Que han apoyado el feminismo actual, ¿no? ¿No? Otras olas, pues han hecho otro tipo de feminismo, que con el que estaremos de acuerdo o no, pero justamente es eso, ¿no? Yo estoy más de acuerdo con el feminismo que yo hago, por así decirlo, que el que hacen estos grupos llamados feministas o cosas así, porque yo siento que doy más apoyo o tengo más acción hacia el feminismo que estas personas, ¿no? O sea, pero digo, bueno, pues ya cada quien hace su feminismo de una u otra forma, ¿no? Pero justamente es eso, ¿no? Es como decir, bueno, güey, yo hago, no digo, justamente es como sería mi crítica al feminismo, ¿no? Yo hago acciones que sí van a cambiar y no simplemente lo dejo como en ese malestar, ¿no? Como en exponer mi malestar a través de, como habíamos dicho, ya sea para contra el gobierno, ¿no? O sea, justamente, ¿qué propones tú, güey? No solamente es decirme, estoy en contra de esto, güey, me molesta esto, güey. ¿Tú qué estás haciendo tú? ¿Qué propones tú para que esto cambie? ¿No? No, es dar una solución al problema. Sí, justamente es una perspectiva, un desarrollo de conciencia, una inmersión plena. Y al final de cuentas, cada uno va a tomar su postura, su ideología, su visión, su causa. Y evidentemente, ¿no? Algo importante, como dices tú, fundamentar, sustentar, cimentar de una manera plena el actuar. Y como dices tú, si entre más beneficio comunitario tiene, mucho mejor, ¿no? Que esa es la idea cotidiana del activismo, del ciberactivismo, buscar un beneficio común general, ¿no? No solamente individual. Esa es Y la idea, sí, ¿no? y justamente, y no solamente por estar a la moda o Ujú, llenar tu agenda y quedar bien con alguien, güey. ujú. Porque, por ejemplo, a mí me dicen, tengo unos amigos, ¿no? Ahí que son gays, y
pero para mí son mis amigos, ¿no? O sea, no me importa su orientación sexual ni nada. Y yo los trato como personas, güey, ¿no? No los trato ni de especial ni de una forma diferente porque pertenezcan a la comunidad. Pero ellos mismos me han dicho, güey, es que no te hemos visto publicar eh, algunas cosas en Facebook, ¿no? O que estás a favor haciendo alusión a ellos. de la comunidad de LGBT, ¿no? Digo, güey, o sea, ¿qué más puedo hacer yo, güey? Si los tengo a ustedes como amigos, güey, los trato como personas, no los juzgo, güey. He ido a bares gays con ustedes, güey. Eh, Solamente una vez he ido a una marcha, güey. O sea, pero siento que justamente en esa marcha está lleno como de gente hipócrita que quiere pertenecer o sea, no por por las comunidades o por los grupos LGBT, no, sino por nosotros, los héteros, por así decirlo, los bugas, como dicen ellos, este, que quieren como decir, ah, sí, yo estuve aquí, ¿no? Y tomarme la foto para el Instagram o para el Facebook o para mis redes sociales y que vean que sí apoyo, ¿no? Y detrás de eso les tiran mierda y que pinches no sé qué. O sea, güey, yo siento que la mejor forma es la acción en vez de hablar, ¿no? O sea, o Ujú. justamente tener las dos cosas, pero que sería lo más factible, ¿no? La acción y el mensaje o la información, ¿no? Pero sí, justamente por eso también no pues es cuando me dicen, no, güey, pues es que tú qué opinas de los gays. Yo qué voy a opinar, pues es su vida, güey. O sea, ¿qué más activismo a favor de ellos quieren que dejarlo ser, no? Bueno, al menos yo es lo que yo le digo a mis compas, güey. Pues yo cuando te he criticado por ser gay, güey, o cuando te he dicho algo por tus preferencias sexuales. Digo, a comparación de como tú si me las haces a mí, es que cómo puedes decir que no te gustan los gays y si no, si nunca has probado un hombre, ya, güey, pues simplemente no me atraen, güey, ¿no? O sea, yo nunca he puesto en duda el de, ¿cómo? ¿Por qué no te gusta una mujer, güey, si nunca has probado una mujer? Pues es tu pedo si te gustan o no te gustan las mujeres, güey, a mí me da igual, ¿no? O sea, justamente es eso, que hacer de una u otra forma, hablar más con tus acciones que con tus palabras. Justamente, evidenciarlo Ajá. con acciones y no con palabras vacías, ¿no? De una u otra manera. Y, y justamente, pues bueno, creo que ya llegamos al fin de este podcast y recordarles que si van a hacer un ciberactivismo, se informen, no solamente se queden con la primera publicación que ven, traten de verificarla en lo más posible, si no saben si es de una fuente segura o confiable, pues mejor no la compartan y ya si ven que pues, se repite a lo mejor muchas veces, pues traten de leer acá una leidita rápida, porque también hay mucho periodista, mucho periodismo, mucho periódico, eh, muchos grupos de información, entre comillas, que usan como el clickbait, ¿no? Ujú. De poner ahí pinche título y no tiene nada que ver, güey, con lo que dice el título de su nota y Y el dices, ah, qué contenido. pedo. Ajá, ¿no? Entonces, justamente eso, ¿no? Pues esa es nuestra recomendación. Sí. Verifiquen, lean, no sé, Atahualpa, otra cosa les quiera decir. Que no comparten nada de lo que Miguel publique porque son fake news solamente, Son puras puros fake memes, news, sí, son puros memes. puros Eso no, memazos. eso no ayuda. Puros memazos. Pues que Sí, ayuda para que se alegren. nada más. Sí, justamente, como dice Miguel, cada una de estas acciones, motivaciones y de todo ello, sí, evidentemente, desde un primer punto, el hecho de investigar, de conocer, como decías, ¿no? Justamente tener certeza de de la información que consume sea fidedigna, que tenga sustento, que tenga congruencia, ¿no? Y que poco a poco te vayas inmiscuyendo, ¿no? Si esa es la intención de los que nos lleguen a escuchar de inmiscuirse o simplemente informarse, ¿no? De alguna causa, de alguna situación en específico, pues adentrarse y siempre, como siempre lo hemos dicho, ¿no? El conocimiento es infinito y siempre hay información y a cada momento surge información, buena información, evidentemente, información fidedigna, información sustentada, Muestra. como esta, claro, por supuesto. Sí, ¿no? Como siempre lo hacemos por medio de artículos, de libros, de investigaciones, de información que sea fidedigna, como esta, como dice Miguel, en la cual, y al final de cuentas, ¿no? Con toda esa información que cada uno saque sus propias conclusiones, que desarrolle su punto de vista y que la intención es de que sigan empapándose de ese conocimiento, ¿no? Que se vayan, inmiscuyendo en temas, en cuestiones que sean pues productivas o que para uno mismo consideren productivas y que valga la pena
invertir tiempo en ello, ¿no? Que al final de cuentas la idea del ciberactivismo, del activismo de este tipo de acciones, sea el beneficio comunitario y no solamente individual o de unas cuantas personas, ¿no? Esa es la intención y esperemos que esa sea la intención o la información que llegamos a dar en este nuevo podcast. Y pues como siempre, Miguel, no sé si tengas algo más que agregar. Pues no, muchas gracias a todos los que nos escucharon, a los que nos escucharán, y gracias por compartirnos, ya saben, denle like. Suscríbanse y ¿qué más? Ah, sí, Y activen suscríbanse. las Las notificaciones. notificaciones, ya somos todos unos Ajá. youtubers. Ah, sí, sí, no me digas eso sí no te lo acepto. Y como diría el Luisillo Comunica, hasta la próxima, Pimpollos, o algo así dice ese güey. Bueno, Para el hasta donde yo próximo, me quedé, porque ya tiene mucho que no lo veo, ¿no? ¿Y para, qué tal pro- si Jenny lo dice? para el próximo podcast algo solo, ¿eh? No se puede con esto. Sí. Pues es que hay Miguel, que saber, hay que ¿cómo? conocer de todo. Ah, Hay pero pues que, es que hay de cosas a cosas, de veras. Te estamos hablando de buena información y ve lo que pero, saques. pero por algo tiene un chingo de suscriptores, güey, algo tiene. A lo mejor es ese saludo, güey, ese despido que dice, ah, bueno, pues jala gente, su discurso de saludo y de despedida, güey. Copiemos hasta que vamos a ir eliminando por método así. No, pues este no nos Ah, sirvió, más este no, selectivo, ¿no? ajá, este no nos trajo más audiencia, así. Para la otra vamos a hacer clickbait, ¿no? Bueno, igual y ya habrá salido, pero pues vamos a poner en el título del satanismo, el podcast del infierno, ¿no? Ajá, Para que o sea habla, mucho más efusivo. o hablando con Satanás, cosas así, güey, sí, porque que jalen gente, güey, ¿no? Muy bien, por eso hay democracia, para que cada quien exponga lo que crea conveniente. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. Como siempre, un gusto platicar, debatir intercambiar información, No, posturas y que exista esta retroalimentación. no, muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes y nos vemos en un próximo podcast. Así es, como siempre, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos complacen con su sintonía y como siempre, hasta el próximo capítulo. Muchas gracias. Bye. Suscríbanse.